Bueno, rolistas, y esta es mi estufa. Yo hace 2 días que no la limpio para poder hacer este video y sin embargo creo que se ve bastante decente, aunque tiene alguna que otras manchas, así que vamos a mirar cómo es que yo la limpio. Primero que todo, quito todas las rejillas. Voy a mezclar el bicarbonato con un poquito de agua, aunque a mí se me fue la mano con el agua porque en realidad quedó bastante aguada la mezcla, pero la idea es que quede como una forma de pasta para posteriormente colocarla en toda la superficie de la cocina y dejar actuar esta mezcla junto con el vinagre que voy a esparcir por toda la superficie con el recipiente en spray que les mostré anteriormente, y voy a dejar reposar durante 15 minutos. Pasado ese tiempo voy a usar un brillo grueso o un brillo fino para poder lijar toda la superficie, por decirlo de alguna manera, de la estufa, para eliminar toda la suciedad que tiene. También voy a buscar un paño de microfibra para poder limpiar todo el resto de la suciedad. Mientras que esto se seca, voy a trabajar con las hornillas. Las hornillas yo las lavo con la balosa tradicional, el común con el que lavo los platos, y voy a limpiarlo de la misma manera como hice la superficie de la estufa, de una por una, cada una de las hornillas. Las voy a dejar secar sobre el pañito de microfibra que anteriormente les mostraba. Mientras que eso se seca también, voy a limpiar las rejillas de la estufa de la misma manera como limpié las hornillas, exactamente de la misma manera, con el lavalosa líquido y nuestro brillo fino. Cuando terminé todo este procedimiento me di cuenta que la superficie de la estufa quedó como veteada, entonces decidí buscar una toalla limpia para poder digamos que pulir la superficie de la estufa, y así fue como le pude sacar ese brillo tan hermoso, tan precioso, que enamora, que incluso la cámara se ve reflejada sobre la misma. Luego yo lo que uso es un pañito o un trapo para poder secar hornilla por hornilla muy bien, para que no me queden eso mojado, porque me he dado cuenta que si quedan así mojaditas después no prenden los fogones, y aparte de que en realidad es un poquito más inseguro porque esta estufa en particular trabaja con electricidad para poder prender los fogones y no quisiera tener algún tipo de accidente. Coloco las rejillas y listo, muchachos, eso ha sido todo. Queda la estufa completamente limpia, brillante, hermosa, digno de una revista.